Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con... Recibe la honra, recibe la adoración, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Es el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Él es el anfitrión en esta hora. Él es el dueño, amo y Señor de esta escena. Gracias, amado Señor. Nos escondemos en ti en esta hora, Señor, para que fluyas conforme, Señor, a lo que está escrito, Señor. Que nosotros nos escondemos en ti, amado Señor, porque tú eres el que va a crecer en nosotros. Y nos haces partícipes de la naturaleza divina por tu gracia, por tu buena voluntad, porque escrito está que nos has amado con amor eterno. Gracias, Rey. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios por este momento. Gloria a Dios por este día. Dios llama y trae los que Él cree conveniente traer. Todos somos bienvenidos. No somos una casualidad, es porque Dios quiere que estemos aquí. No somos una casualidad haber llegado a esta tierra, quiere que estemos aquí. Y nos trajo para complacernos y darnos una palabra que nos sirve de un alimento muy grande. Porque la Biblia dice que su palabra es vida y su palabra es alimento para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Hoy vamos a compartir una palabra que al entrar nosotros aquí a este lugar la encontramos, precisamente la encontramos allí en la entrada, y me ha llamado la atención mucho tiempo ese mensaje que está allí. Es una palabra que está en el libro de los Corintios, en la segunda carta a los Corintios. Y la pregunta es, si yo le pregunto a alguien cuando se levanta y me dice que no se mira al espejo, pues no sé si me estará mintiendo o no, pero el 99% creo que sí nos miramos al espejo. Aunque sea para limpiarnos la cara, lavarnos la cara, si estamos despeinados o no estamos despeinados, cualquier cosa acontece. Pero ese es el propósito del espejo, mirarnos a Dios. Es algo que está allí y Dios no se guarda nada. La palabra de Dios tiene algo tan profundo, es tan insondable que todo lo que existe en esta tierra, todo viene por Él y de Él y para Él. Y yo hacía esa pregunta porque esto es casi que cierto, ¿no? Todos tenemos un espejo en el baño, en la alcoba, y todos nos miramos y de verdad muchas veces nos vemos y estamos bellos, feos, despeinados, despelucados, pero algo hacemos de él. Y esto es importante. Dice la Biblia que desde el pasado, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, voy a leer, dice, porque voy a leer algo que escribió el apóstol Pablo. El verso 11, voy a leer. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre el rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, dice, por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor
allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de una gloria en otra gloria en la imagen, en la misma imagen, perdón, como por el Espíritu del Señor. Son cosas que se escribieron y son cosas que están allí y que aún permanecen y que están en nuestro presente. Y entonces dice la historia que cuando Moisés bajó del monte, en el monte Sinaí, su rostro resplandeció fuerte, pero resplandecía porque había tenido un encuentro con Dios, se ha encontrado con Dios y se colocó un velo para que los hijos de Israel no lo fueran a ver. ¿Cuál es la razón? Su rostro resplandecía, pero todo esto para que no vieran la gloria de Dios, porque la Biblia dice que esto iba a desaparecer. ¿Qué hubiera sido, qué hubiera pasado si él hubiese dejado la cara sin descubrir y entonces al salir de la presencia del Señor se le perdiera ese reflejo? Habría pasado algo, ¿no? Tal vez no le creyeran, qué sé yo, pero él colocó ese velo porque Dios es sabio y él sabía que esa gloria un día iba a desaparecer, ese resplandor. No porque Dios no exista, sino que vendría algo mejor. Vendría algo mejor. Y por eso hasta el día de hoy, dice la Biblia que cuando leen a Moisés, hasta el día de hoy el corazón de ellos está duro. Está duro el corazón. Por eso hoy les quiero decir que necesitamos un corazón transformado. Un corazón transformado puede entender, al final de cuentas, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, como sus hijos, como su creación. Entonces dice que el corazón de muchos, hoy el corazón de muchos, porque hay orgullo, porque se les predica el Evangelio, porque se les habla de Dios, porque se les habla de Cristo, pero hay orgullo, hay doctrinas, hay creencias. Decíamos que la búsqueda del ser humano, el ser humano tiende a ser idólatra y busca de cualquier manera en lo espiritual, pero a veces estamos equivocados y por orgullo hay rechazo. Y el rechazo es al arrepentimiento. Cuando Dios es bueno y dice que si hay arrepentimiento, pues hallamos su misericordia. Entonces esto se escribió hace mucho tiempo, pero tanto en judíos como gentiles, solo el día que abran el corazón y que abramos el corazón al Espíritu, solamente ese día, ese velo se va a quitar. Solamente ese velo se va a quitar. Dios es claro. En otras palabras, necesitamos todos convertirnos a Cristo. Necesitamos una conversión. Necesitamos salir de un lugar a otro lugar. Necesitamos convertirnos a Cristo y solamente ese día el Espíritu va a obrar. Porque dice la Biblia allí que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y por eso proclamamos el Espíritu. Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces no van a ser las reglas. No son reglas. No son las ceremonias. No. Ningún hombre nos puede hacer libres. Nosotros oramos e invocamos la presencia de Dios y es el poder del Espíritu. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos que nos va a traer la libertad a nosotros. Muchos dirán que Dios no necesita a nadie que le ayude. Pero Dios envió hombres a esta tierra para orar, para interceder. Y dice la Biblia que el Espíritu gime con gemidos indecibles delante del Padre por nuestras oraciones, y allí donde está el Espíritu, allí hay libertad. Si el Espíritu está aquí y lo creemos, hoy hay libertad en este lugar. Amén. Hay libertad en nuestro corazón, libertad en nuestra mente. Nuestros pensamientos van a ser otros pensamientos, no van a ser los mismos.
porque es el poder de Dios, es el poder del Espíritu. Mire, dice la Biblia, el apóstol Pablo cuando habló del amor, dijo unas cosas muy importantes, ¿no? Y entonces el Evangelio de Cristo encontramos transformación, es por el Espíritu. Es el que debe fortalecer nuestra fe. Nuestra fe es fortalecida por el Espíritu de Dios. Él es el que quita toda confusión. A veces nosotros estamos orando y si no tenemos el Espíritu que fortalezca nuestra fe, pues será imposible, porque la Biblia dice que Jesucristo es la imagen visible de Dios en esta tierra. Es Jesucristo. Por eso lo necesitamos. Y que también es la esperanza de gloria. Es nuestra esperanza. Orarle a Dios a través de Jesucristo para que el Espíritu haga algo en nuestras vidas. No somos los hombres los que cambiamos al ser. Las oraciones están dadas y Dios las escucha. Pero si el Espíritu, no hay un toque del Espíritu, difícilmente. Pablo le fue revelado el Evangelio y dice en la carta, ahí en la primera carta de los Corintios, voy a leer capítulo 13, en el verso 12, cuando él habla del amor anterior, dice: ahora vemos por espejo oscuramente, dice, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La pregunta es: ¿cómo crees o cómo podemos creer que Dios nos conoció? Si Dios hizo al hombre ¿a cómo? A imagen y semejanza. Allí nosotros, esto es muy profundo, porque allí el Espíritu empieza a trabajar en nuestro interior. El Espíritu no va a empezar a trabajar de afuera para adentro. Él está entrando a nuestro interior para que podamos entender esa palabra tan insignificante de Génesis 1:27. Allí vamos a entender. Por eso el apóstol Pablo dice que un día lo vamos a entender. Pero ese día va a llegar cuando llegue ese momento de ese famoso encuentro. Ese famoso encuentro que necesitamos todos. Un día. Mire, para los que tenemos esperanza, esta palabra será una realidad. Yo tengo una esperanza. Yo no sé si tú la tienes. Amén. Yo sí la tengo. Y si la tengo es porque el Señor me habla esto. Y la esperanza debe fortalecer nuestra fe. La debe fortalecer. Debe fortalecer nuestra fe porque esa es la imagen del Dios visible y es una realidad para cada uno de los que estamos aquí y los que escuchen este mensaje. Porque un día, alguien decía que por muy incrédulo que uno sea, un día va a hacer cualquier cosita de oración, pero va a invocar el nombre del Señor. Hay muchos que dicen yo no creo, pero cuando están en dificultad dirán: ay Señor, ay Dios mío. Y eso es lo que va a pasar, porque va a haber un cara a cara como lo tuvo Moisés con Dios. Seguramente que sí, lo vamos a tener, si no lo hemos tenido. Entonces una persona, cuando hablamos de esto del espejo, que está escrito allí a la entrada y que está escrito aquí, cuando una persona se mira frente a un espejo, ¿no? Siempre se mira para ganar confianza. Para ganar confianza antes de ir a una reunión importante. Esto es lo natural. Nos peinamos, nos acicalamos, nos miramos a ver qué tenemos por aquí, qué tenemos por acá. Siempre que vamos a una reunión importante. Y el espejo es una conexión con nosotros mismos. Es necesario que nosotros nos miremos al espejo. El espejo refleja si estamos
lindos, despeinados, el espejo refleja. Y eso es muy interesante porque es una conexión con nosotros. Nos conectamos entre sí y es una cosa que está natural. Es una creación. Quizá podemos mirar allí en el espejo lo que nos molesta de otro. Hay veces que nos paramos en un espejo y nos miramos y se acuerda uno de X o Y persona. ¿Qué es lo que me molesta? Si me afecta o me gusta. ¿Me gusta será? ¿Me afecta? ¿Me molesta? Algo pasa, lo del otro. O si es que yo eso que me molesta del otro lo tengo dentro de mí y se está reflejando frente a ese espejo. ¿Será que se está reflejando? ¿Será que se refleja mi ser? ¿No? Entonces, allí es donde el espejo, cuando analizamos y pensamos y meditamos en esto, es allí donde nosotros necesitamos abrir la puerta espiritual. Porque cuando el reflejo del Espíritu entra hasta lo más profundo, escudriña hasta lo más profundo que hay en nuestro corazón, y allí es donde podemos caer en cuenta nosotros que necesitamos abrir la puerta espiritual. ¿Por qué la abrimos? Por el espíritu de la palabra, porque esta escritura, lo que está aquí, que lo tengo allí en la Biblia, porque no nos acostumbramos a cargarlo allí, es lo moderno, ¿no? Allí hay un espíritu, no es simplemente una letra, no es un logo, es un espíritu lo que hay allí. Cuando nosotros podemos encontrarnos con ese espíritu de la palabra, entonces allí es donde vamos a decir nosotros verdad. En verdad, en verdad. Mire, es tan sabia la palabra que cuando Santiago, el apóstol Santiago, escribe algo muy importante en su carta, en el primer capítulo, en el verso 23 al 25, lo voy a leer, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Será que nosotros nos hemos parado en un espejo algún día y nos hemos visto tan naturales que no logramos entender qué refleja en nuestra alma? Él sigue diciendo, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El bienaventurado siempre será feliz. El bienaventurado será doblemente feliz, dice la Biblia. Qué tan interesante lo que se escribe. Lo que parece paradójico en estas escrituras es que una ley pueda traernos a la libertad, ¿no? Y mucho hablamos de la ley y no sabemos la ley, ni siquiera nos hemos profundizado en la ley, ni muchas veces la entendemos. Pero es la ley de Dios la que nos lleva a la libertad. La ley de la tierra nos lleva a la cárcel. Y si no obedecemos la ley de Dios, pues, ¿a dónde vamos a dar en lo espiritual? Por eso hay demonios encarcelados que violaron la ley de Dios. Parece paradójico esto, pero es la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu es la gracia que nos alcanzó en Jesucristo. Por eso no es fácil entender aquello del legalismo religioso frente a la gracia de Dios. No es muy fácil. Pero el apóstol Pablo dice que eso nos va a llevar a la libertad. Poder entender qué hay dentro de un espejo. Eso parece paradójico, pero Él es el que nos hace libres. Es el Espíritu. Para vivir como Dios se propuso. Cuando hay libertad y cuando entramos en ese cara a cara, podemos vivir como Dios se propuso. Podemos vivir así, a su imagen.
Creerse que somos bellos, que somos preciosos para Dios. Que aunque le digan feo, Dios te dice que eres bello, que eres precioso, que eres la imagen. Y caminamos en este mundo, y muchas veces caminan en este mundo con el bajo autoestima, cuando el espejo también nos puede levantar el autoestima. Muchas veces está uno despelucado y se peina bien y se echa un fijador, se peina y cambia, el aspecto cambia. Así es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Con nosotros. Dice la Biblia que una vez Jacob estaba en un lugar, no lo podía entender, se levantó en un sueño y cuando se dio cuenta dónde estaba, dijo: Dios mío, Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Y muchas veces nos puede pasar lo mismo. Está Dios allí, está el Espíritu de Dios allí y no lo entendemos y decimos: yo no lo sabía. Y a eso nos trajo el Señor. A eso nos trajo. Parece paradójico, pero es como Dios se propuso. Dios se propuso en nosotros por la gracia hacernos libres para vivir como Él quiere que vivamos. Libres de la carga del pecado. Y una vez le decía, el problema no es enfocarse en el pecado. Lo que tenemos nosotros es que llenarnos de Dios para que el pecado desaparezca. Hay gente que llega y dice: haga una oración para que venga libertad a mi vida, ¿no? El Espíritu de la palabra nos va a traer libertad. Y cuando nosotros nos enfocamos en Dios, ese flagelo desaparece. Porque tiene que desaparecer, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Nunca lo podrá ver. Esa carga se pierde. Y ahí es donde nosotros empezamos a ser hacedores de una buena conducta. Hacedores de una buena conducta para con nosotros mismos, para con Dios, para con la sociedad. Y no seremos perseguidos. En lo natural podemos entender que no seremos perseguidos. La persona que hace ilícitos es perseguida, pero Dios no quiere eso. Dios quiere, esa es la libertad. La libertad es que podamos caminar en libertad por todos los tiempos, sin que nos persiga la justicia terrenal ni la injusticia de las tinieblas. Que no nos siga, que se aparte de nosotros. Por eso es que ese escrito de Santiago, según Santiago, la negativa que de muchos cuando se miran en un espejo y se olvidan de su reflejo, es quizá que todavía hay un velo en nuestro corazón. Analicemos. Es muy importante, porque lo que está aquí dice: por tanto nosotros, en el verso 18, mirando cara a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Usted se puede imaginar cuando usted se pare a un espejo y al frente la conciencia le diga: tú eres hecho a imagen y semejanza mía. Te estoy reflejando en un espejo cómo te estás viendo en este momento. Te estoy reflejando en un espejo qué es lo que yo puedo hacer contigo, a qué te traje a esta tierra, cómo quiero yo que tú vivas, cómo quiero que tú estés en mi presencia. Esto es grandioso, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es grandioso. Y todo eso es amor de Dios, a cara descubierta. En otras palabras, cuando Cristo vino a esta tierra, Él no vino a esta tierra
a cambiar el espejo. Él no vino a quebrar el espejo. Porque cuando uno es confrontado en un espejo, yo he visto tal vez en película, lo puedo decir, que muchos se miran al espejo y le tiran una piedra. Es que el espejo confronta. Él no vino a quebrarlo. Él fue a mostrar cara a cara en ese espejo la profundidad espiritual como el reflejo del alma. Este mensaje nos va a quedar sonando y se va a meter acá. Ese es el propósito del espíritu de la palabra. Que haga algo en nuestro corazón, que haga algo en nuestra mente, que haga algo por nosotros. Amados, ese es el propósito. La profundidad espiritual. Porque es que eso es lo que va a cambiar nuestros corazones. Eso es lo que un día yo voy a decir: tengo un corazón transformado. Usted podría decir conmigo: yo tengo un corazón transformado. Yo tengo un corazón transformado. Mire, cuando nosotros confesamos, la Biblia dice que cuando confesamos, hallamos misericordia. Yo me acordaba esta mañana de David. Me acordaba esta mañana de David, del rey David, que hay un pasaje en la Biblia que dice que David fue hallado conforme al corazón de Dios. Y es importante esto, porque en medio de todos los problemas y dificultades, esto no es para condenación. Cuando uno oye este tipo de mensajes, no es para condenación. David siempre iba a Dios y le decía: Señor, yo cometí un error, aquí me paro delante de ti. Y la Biblia dice que David fue hallado conforme al corazón de Dios. ¿Será que él se paró en un espejo todas las mañanas? Eso lo preguntaremos un día. El reflejo del alma. Y eso nos va a servir a nosotros para quitar todas estas cosas de la mente. Ellos dicen, la Biblia dice que cuando leen a Moisés todavía, en la mente de ellos hay un velo. Y aquí está hablando de ellos, pero resulta que esto viene, como les decía, para judíos, para creyentes, para no creyentes, para los ¿cómo llama? El apóstol Pablo vino a predicarle a los gentiles, ¿no? Esa es la profundidad de esto: quitar el velo en las mentes, quitar todas esas antigüedades que hay en el corazón. Las generaciones viven llenas de antigüedades y Dios no se queda, Dios siempre avanza. Quitar esas antigüedades y reflejarlas. Reflejar esas antigüedades en un espejo, para que esas antigüedades se quiten, se vayan. Y eso le pasaba y aún hay doctrinas que aún usan el velo de una manera así literal. Usan el velo. Doctrinas cristianas, supuestamente. Allá ellos. Pero si a mí esta palabra me dice que frente a la palabra, frente al espíritu de la palabra, me va a quitar todas aquellas antigüedades, entre ellas ese velo, entonces vamos a ser transformados. Para eso es, para quitar todas esas antigüedades y poderse reflejar el conocimiento, ser transformados a la imagen y a la semejanza, como dice la palabra, su creación. Nosotros tenemos que, o debemos, ser personas normales, frente a Dios, frente a la sociedad, normales. La pregunta que, como dicen por ahí, la pregunta del millón es:
¿A dónde está nuestra confianza? ¿A dónde está la confianza? ¿Dónde tenemos al Espíritu? ¿O dónde lo tienen muchos? ¿Cuál es la confianza? ¿Es Dios? ¿Son las antigüedades? ¿Dónde estará nuestra confianza? ¿Dónde tenemos al Espíritu? Porque la Biblia dice que el Espíritu está dispuesto. Lo que es débil es la carne. Entonces, entre esa debilidad y ese poder, ¿dónde está el Espíritu en este momento? Como decía por ahí una publicidad, una propaganda, ¿dónde está tu hijo en este momento? ¿Dónde está? Es un análisis profundo. ¿Por qué hay tanta gente con diferentes cargas en este momentico, aún llamándose creyentes o cristianos? Porque esto es para todos. Uno encuentra en la iglesia gente que no ha podido entender la bendita palabra de Dios. Y entonces van un día a la iglesia y de pronto se acuerdan por ahí que existe el carro de los bomberos. Vuelvo del pastor. Y así no. Dios es bueno, misericordioso, grandioso, amado. Nos ama. Pero ¿dónde está? ¿Por qué hay cristianos con diferentes cargas? Cristianos cargados. ¿Por qué será? Si el Señor ha dicho en su palabra, donde está el Espíritu, hay libertad. ¿Por qué el Señor dijo, si la palabra os libertare, o si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? Eso fue lo que escribió en Juan 8:32. Si el Espíritu, o si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. La otra pregunta es, ¿existe el velo? Si el velo se rompió. Si cuando Cristo murió el velo se rompió. Si Jesús el Cristo dijo, yo me voy, es necesario, y yo les voy a dejar un consolador. Él les va a decir la verdad. Él les va a recordar muchas cosas de lo que les he hablado. Y hoy, con esa palabra que está aquí, en la segunda carta a los Corintios, el espejo va a resonar en muchos de nosotros. Yo les voy a recordar. Cada que nos paremos a un espejo, acordémonos de todas estas cosas. Porque esa es una pregunta. Si alguien un día necesitó cambiar de nombre, fue Jacob. Ustedes conocen la historia de Jacob. Es una historia muy larga. Pero un día, cuando necesitaba hacer las paces con su hermano, por X o Y motivo, por sus peleas y sus controversias, por sus cosas que vivieron, por diferentes motivos, un día necesitaba cruzar al otro lado. Dejó su familia y se fue, y dice que peleó con un ángel. Peleó con un ángel. Y le insistió tanto que le dijo, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y él dice en el capítulo 32 de Génesis, en el verso 30 dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Necesitamos nosotros que esta metáfora del espejo nos sirva para tener ese encuentro que un día quizá tuvo Moisés, que tuvo Jacob, y que pudo decir,
Hoy vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. Y entonces dice la Biblia que el ángel le dijo, ya no serás Jacob. Ahora te vas a llamar Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres. A veces peleamos con nosotros mismos, peleamos con nuestra conciencia, peleamos nosotros con nuestras propias conveniencias, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias acciones, peleamos nosotros y no nos hemos parado en un espejo y decir, ¿seré yo, Señor? ¿O eres tú el que está hablándome y me está diciendo, vas a ser transformado, vas a ser cambiado, vas a ser llevado a una nueva imagen, la que se perdió un día y hoy quiero que sea la imagen, mi imagen, lo que yo un día me propuse crear, imagen de Dios. Interesante. Y el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿será que hemos tenido un velo que refleja, que no se refleja nada de pronto? Porque eso puede pasar. Hay gente tan obstinada, hay gente con un corazón tan rebelde que se mira al espejo, como dice Santiago, y no pasa nada, no se mira nada, no se mira ni siquiera que está despeinado. Interesante. Si eso nos pasa, aún siendo creyentes, al final de las cuentas, será una religión más en nuestra vida. Y de eso está lleno el mundo, de religiones. Será una religión más en nuestra vida. Nosotros, de verdad nos congregamos, pero logremos aprovechar esto, no perdamos el tiempo. Dios es ávido, Dios es bueno, Dios nos congrega, Dios nos llama, pero nos llama para que nosotros cambiemos nuestros pensamientos, para que caminemos conforme Él quiere que caminemos, para llevarnos a la estatura del varón perfecto, porque si no, sería una religión más y jugar a la iglesia, y una religión más y jugar a la iglesia, pues al final de cuentas no hemos conocido al Cristo de la gloria. Necesitamos conocerle por el espíritu de la palabra. Sería una religión más, sería jugar a la iglesia con culturas, porque el que juega a la iglesia está con culturas y tradiciones, ¿no? Se colocan un velo en el corazón porque no quieren entender la verdad. La verdad nos va a hacer libres. El espíritu de la palabra es muy importante en nuestra vida. Debemos analizar cada que Dios nos hable, analizarnos a nosotros mismos. Este es un mensaje supremamente importante porque es para todos. Si la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, yo creo que Él está aquí. Amén. Yo lo creo. Su promesa es donde dos o más están, Él está. Yo creo que Él está aquí. Y cuando Él está, pues si no hemos entendido algunos mensajes porque han venido velados, han venido con antigüedades, con costumbres que ya no están, porque la Biblia dice que ese velo que Dios le puso a Moisés, un día eso cambiaría. Conoceríamos al Cristo de la gloria. Y cuando lo conocemos, al Cristo de la gloria, entonces ese velo se quitará. Y vendrá a reflejarse la gloria del Señor. Dice claro, el Señor seremos transformados de gloria en gloria. Yo por lo menos yo quiero ver esa gloria. Porque la Biblia dice que nosotros vamos al Señor un día, pero vamos a presentarnos conforme a la imagen de Él.
no conforme a la imagen del mundo, porque el mundo está distorsionando todo. Pero hoy vamos a llegar a la imagen y a la estatura del varón perfecto. Cuando nosotros muchas veces estamos asistiendo a una congregación y no hemos entendido que recibir a Cristo en el corazón es muy importante. No se trata de hacer una simple oración de fe. Es como dice Hebreos 11:1. Convicción y certeza de que hemos creído y de que en Él, a través de Él y a través de su Espíritu, está la verdadera libertad. Y nos trae como metáfora un espejo, para que cada que nos paremos al espejo nos acordemos de que Dios nos habló hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios por ustedes que han venido. Le doy gracias a Dios por aquellos que van a escuchar este mensaje, porque yo sé, que esto conlleva a algo positivo en nuestras vidas, un cambio y un corazón transformado. Quiero invitarle que oremos. Gracias por este día. Padre, gracias por esta palabra. Padre, gracias por el Espíritu que traes a nuestras vidas en esta hora. Señor, mi Dios, un día Moisés fue al monte Sinaí y se colocó un velo, pero esa gloria iba desapareciendo. Hoy estamos delante de ti, Señor, frente al Cristo de la gloria. Tu palabra dice que todo sería diferente y llegará el día en que cara a cara, como lo tuvo un día Jacob, podamos decir, he visto cara a cara. He peleado con los hombres y con Dios, pero he ganado porque en el cara a cara, en ese espejo que tú me presentas en esta hora, Señor amado, queda despojado toda antigüedad, toda obra, todo velo, todas aquellas cosas que no me dejaban entender, que me cubrían, amado Señor. Y yo creía que era una religión, yo creía que era jugar a la iglesia, pero hoy, amado Señor, yo creo que tú estás en mi corazón. Yo abro mi corazón, yo lo abro para que entres. Quiero ser transformado. Yo quiero ser transformado. Alguien quiere levantar la mano al Señor y decirle: yo quiero ser transformado. Yo quiero, Rey de Gloria, que en este momento venga ese cara a cara y decirte: Señor, tú estabas aquí, yo no lo sabía. Hoy yo abro mi corazón, me enfrento en ese cara a cara con mi ser, con mi alma, con mi espíritu, para que tú hagas la obra, Señor. Arranques de mí todo velo, aquello que no me dejaba ver lo profundo que hay, lo insondable que eres tú, mi Señor, las bendiciones que yo me había perdido, la libertad que un día me había perdido, porque quizá me sentí perseguido por este mundo. Pero a la verdad, Señor, lo que necesito es que tú estés conmigo. Desde ahora, Señor, te pido en el nombre de Jesús que cuando me pare a un espejo, no sea un hombre o una mujer olvidadizo, sea, Señor, esa persona que siempre se imagina creación de Dios a imagen y semejanza, para llegar a ti, Señor, dispuesto desde hoy a ver tu gloria, a que te glorifique, Rey, y quites de mí el juego de iglesia, el juego de religiones, y poder entender, mi amado Señor, que donde está el Espíritu de Dios
allí hay libertad. Gracias, Padre. Gracias, amado Señor. Yo me declaro libre de condenación, libre de perturbación, libre de religiones, libre de antigüedades, libre de los malos hábitos, libre, Señor, de los mantos del mundo. Porque hoy creo, mi amado Señor, que tú estás en mi corazón y que tú vives y reinas en mí, porque has vencido en la cruz y te levantaste, Rey de Gloria, y fuiste glorificado. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Cristo. En ti creemos y en ti confiamos. La fe en el Hijo de Dios, que hoy trae libertad a nuestras vidas para vivir conforme a la imagen y semejanza del que nos creó. Aleluya. Amén. Amén. Me despierto con un motivo.